¿Y si te dijera que la Semana Santa que celebramos hoy no es como era al principio? Detrás de cada símbolo, cada acto y cada silencio, hay mensajes ocultos que muchos han olvidado. En este video vamos a descubrir curiosidades religiosas que revelan el verdadero significado de la Semana Santa. Una historia más profunda, más espiritual y quizás muy distinta a lo que te enseñaron. Quédate hasta el final, porque esta verdad puede transformar tu forma de ver la fe. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Lo que vas a escuchar fue silenciado por siglos. La mayoría de las personas piensan que la Semana Santa comenzó con la entrada de Jesús en Jerusalén, pero la verdad es que su origen va mucho más atrás. Para entenderla de verdad, hay que volver al Antiguo Testamento, al momento en que Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar la Pascua. En Éxodo 12, Dios les dice que maten un cordero sin defecto, que marquen con su sangre las puertas de sus casas y que recuerden ese día para siempre. Esa sangre sería su protección en la noche del juicio. Esta no era solo una ceremonia, era una señal espiritual, una sombra de lo que vendría siglos después. Cuando Jesús llega al mundo, Juan el Bautista no lo llama Mesías ni Rey, sino algo mucho más revelador. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esa frase es clave. Jesús no vino solo a enseñar, vino a cumplir lo que la Pascua simbolizaba desde el principio. La sangre del Cordero en Egipto salvó a las familias del juicio. La sangre de Jesús, el verdadero Cordero, salvaría a la humanidad entera. Semana Santa no empieza en Jerusalén, empieza en Egipto. Y lo que allí comenzó como una liberación física, ahora se transforma en una liberación espiritual para todos los que creen. Con el tiempo, esa historia fue tomando forma dentro de las iglesias, con celebraciones, procesiones y rituales. Muchas de esas prácticas son hermosas, pero otras han hecho que se pierda el mensaje central. Hoy, mucha gente vive la Semana Santa como una tradición más, sin saber que cada día de esa semana representa una parte del plan de Dios que fue anunciado miles de años antes. Es como tener en casa un tesoro antiguo y valioso, pero cubierto de polvo y olvido. Lo que estamos haciendo aquí es limpiar ese tesoro y ver qué hay realmente debajo. Una de las curiosidades religiosas que pocos conocen es que, según algunos estudiosos, incluso antes de Moisés, culturas antiguas ya practicaban sacrificios de corderos en primavera como señal de renovación y protección. Pero fue Dios quien le dio un significado eterno. Él tomó algo que el ser humano conocía, el sacrificio, y lo usó como metáfora para explicar el precio del pecado y el valor de la redención. Por eso Jesús muere en Pascua. No fue casualidad, fue profecía, fue diseño divino. Recordar el origen de la Semana Santa es más que un ejercicio histórico. Es una invitación a vivirla con profundidad. No basta con ver una película sobre Jesús o evitar comer carne. El verdadero llamado es a entender que cada símbolo apunta a algo eterno. La sangre, el pan, el vino, la cruz, todo habla. Todo tiene un significado espiritual que fue preparado mucho antes de que tú o yo naciéramos. Y eso nos lleva a la próxima parte, el día en que Jesús entra en Jerusalén como rey, pero montado en un burro. ¿Por qué? ¿Qué mensaje hay detrás de ese gesto? Cuando pensamos en un rey entrando en su ciudad, lo imaginamos en un caballo fuerte, rodeado de soldados, con trompetas y poder. Pero Jesús hizo algo completamente diferente. Entró en Jerusalén montado en un burro, un animal pequeño, humilde y usado por campesinos. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué el Mesías, el Salvador del mundo, eligió una entrada tan sencilla? Esa imagen no fue un error ni una casualidad. Fue una metáfora viviente del tipo de reino que Jesús vino a establecer. El Evangelio de Mateo
21:5 cita una profecía antigua. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro. Esta escena no fue improvisada. Jesús estaba cumpliendo algo que ya había sido anunciado siglos antes, pero el mensaje oculto va más allá. Mientras el pueblo esperaba un rey que los liberara del imperio romano, Jesús mostraba que su liberación era espiritual, no política. Él no venía con espadas, sino con paz. No venía a gobernar desde un trono de oro, sino desde una cruz de madera. Eso es lo que muchos no entendieron, y aún hoy muchos siguen sin entender. Ese día la gente gritaba, «Hosana», que significa «Sálvanos ahora». Eran gritos de esperanza, de fe, pero también de confusión, porque cuando Jesús no cumplió sus expectativas humanas, lo rechazaron. En pocos días, esos mismos que gritaban «Hosana» estarían gritando «Crucifícalo». Esta contradicción revela algo profundo. ¿Cuántas veces también nosotros adoramos a Dios cuando las cosas van bien, pero lo olvidamos cuando no recibimos lo que esperábamos? Jesús sabía que esa adoración era superficial, pero aún así entró, porque su misión no dependía del aplauso del pueblo, sino del amor del Padre. Aquí encontramos una de las curiosidades religiosas más potentes de toda la Semana Santa, el contraste entre apariencia y verdad. El burro representa humildad, servicio, obediencia, y eso es exactamente lo que define al reino de Dios. No se trata de poder exterior, sino de transformación interior. Mientras el mundo busca grandeza, Jesús enseña que el mayor es el que sirve. Y mientras el mundo aplaude la fuerza, Jesús muestra que el verdadero poder está en el amor que se entrega. Por eso, cada vez que recordamos el Domingo de Ramos, no deberíamos enfocarnos solo en las palmas o en el desfile. Deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de rey estoy siguiendo? ¿Uno que me dé lo que quiero o uno que me enseñe a vivir como Él? Jesús no vino a cumplir deseos humanos. Vino a mostrar un camino eterno, y ese camino no comienza en un palacio, sino en un corazón humilde. En la siguiente parte, vamos a entrar en uno de los momentos más íntimos y profundos de toda esta historia, la Última Cena, donde Jesús reveló un pacto oculto y eterno. La imagen de Jesús con sus discípulos compartiendo pan y vino es una de las escenas más recordadas de la Biblia. Pero más allá del momento emotivo, hay una verdad profunda escondida en esa cena. No fue solo una comida, fue un acto profético, una metáfora poderosa de lo que estaba a punto de suceder. Jesús no estaba simplemente despidiéndose, estaba revelando que su muerte no sería una tragedia, sino un pacto, un nuevo comienzo para la humanidad. Durante esa cena Jesús tomó el pan y dijo, «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Lucas 22:19. Luego tomó la copa y dijo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Lucas 22:20. Con esas palabras Jesús estaba anunciando algo revolucionario. Ya no sería necesario un templo físico, ni un sacrificio animal repetido cada año. Él mismo sería el sacrificio. Su cuerpo y su sangre se convertirían en el puente entre Dios y el ser humano. Y ese puente no se cruzaba con rituales, sino con fe. Uno de los gestos más impactantes de esa noche fue cuando Jesús se levantó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13. Piensa en esto, el Maestro, el Hijo de Dios, haciendo una tarea reservada para los sirvientes más bajos. ¿Por qué lo hizo? Porque en el reino de Dios, la grandeza no se mide por lo que recibes, sino por lo que estás dispuesto a dar. Jesús estaba enseñando que el amor verdadero no se queda en palabras, se arrodilla, se ensucia las manos y sirve. Esa es una lección que aún hoy nos cuesta entender. Y aquí viene una de las curiosidades religiosas más profundas de la Última Cena. Muchas culturas antiguas usaban el pan y el vino como símbolos de alianza entre pueblos.
Comer juntos significaba sellar un acuerdo. Jesús toma esa tradición y le da un significado eterno. Él no está haciendo una cena simbólica, está firmando con su vida un pacto espiritual con cada persona que cree en él. El pan representa su cuerpo entregado y el vino, su sangre derramada. No son elementos religiosos vacíos, son señales vivas de un compromiso divino. Por eso cada vez que tomamos la Santa Cena, no estamos solo recordando un evento, estamos entrando de nuevo en ese pacto. Estamos diciendo, acepto tu amor, tu sacrificio, tu camino. Pero hay algo más. Esa cena también fue un momento de despedida. Jesús sabía que uno de sus amigos lo iba a traicionar, y aún así lo invitó a la mesa. El amor de Jesús no excluye, incluso al que va a fallar, le ofrece un lugar. Ese detalle lo cambia todo y nos lleva directamente al siguiente capítulo, la traición de Judas. Un acto oscuro que cumplió una luz aún mayor. Pocas figuras en la Biblia generan tanto rechazo como Judas Iscariote. Lo recordamos como el traidor, el que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero, ¿y si esa traición, por oscura que parezca, formaba parte de un plan divino mayor? ¿Y si Judas, sin saberlo, cumplió una profecía anunciada siglos antes? Esta parte de la historia no solo habla de un hombre que cayó, sino de una metáfora profunda sobre el corazón humano, la libertad y el destino. Jesús no fue tomado por sorpresa. En la última cena, Él dijo claramente, «El que moja el pan conmigo, ese me va a entregar». Marcos 14:18. Sabía quién era Judas. Sabía lo que iba a hacer, y aún así no lo expulsó. Lo alimentó, lo miró, le lavó los pies. ¿Quién hace eso con un traidor? Jesús lo hizo. Y lo hizo porque su misión no dependía de la lealtad humana, sino del amor de Dios. Judas representa esa parte de nosotros que quiere controlar, negociar, forzar el destino. Pero también representa el dolor de ver cómo incluso los más cercanos pueden fallar. El beso de Judas no fue solo una señal para los soldados, fue un símbolo de la hipocresía espiritual. Usar un gesto de amor para ocultar una intención de traición. ¿Cuántas veces también nosotros, con palabras dulces o actos religiosos, escondemos corazones alejados de Dios? Judas no es solo un personaje de la Biblia, es un espejo. Nos muestra lo fácil que es caer cuando el orgullo, la ambición o el miedo toman el control. Pero aquí hay algo aún más profundo. Jesús no huyó del beso, lo aceptó, porque sabía que su entrega traería vida. Una de las curiosidades religiosas que más impactan es que en el Antiguo Testamento ya se hablaba de esta traición. En el Salmo 41:9, David escribe, «Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su talón». Esa profecía se cumple en Judas, y lo que parece una derrota en realidad es parte de la victoria. Porque sin traición no hay arresto, sin arresto no hay cruz, y sin cruz no hay redención. Lo que el enemigo planeó para el mal, Dios lo usó para el bien. Eso no justifica a Judas, él eligió su camino, pero nos muestra que incluso el pecado humano no puede frustrar los planes de Dios. La traición duele, pero también revela. Nos muestra quiénes somos, a quién servimos y cómo reaccionamos cuando la fe es probada. Después de Judas, el plan avanza. Y ahora Jesús está solo. Enfrenta el juicio más injusto de la historia. Un juicio que, aunque parezca humano, es en realidad un escenario espiritual. Y es allí donde vamos en la siguiente parte, porque lo que ocurrió ante Pilato también ocurre hoy en nuestros corazones. Jesús fue arrestado de noche, sin resistencia, como un criminal. Fue llevado de un lugar a otro, de Anás a Caifás, luego a Pilato, luego a Herodes, y de nuevo a Pilato. Nadie quería hacerse responsable. Nadie quería tomar una decisión clara.
Era un juego de poder, de intereses, de miedo, y lo más increíble es que en todo ese proceso Jesús casi no habla, no se defiende, no grita, no acusa, simplemente calla. Y ese silencio, más que cualquier palabra, se convierte en una metáfora viva de algo mucho más grande. Pilato, que representaba el poder romano, no encontró culpa en Jesús. Incluso su esposa le envió un mensaje diciendo que no se metiera con ese hombre justo. Pero al final, Pilato hizo lo que hacen muchos: se lavó las manos. Es decir, trató de quedar bien con todos, sin comprometerse con la verdad. Esa imagen de Pilato lavándose las manos es uno de los símbolos más poderosos de la historia, porque no solo lo muestra a él, nos muestra a nosotros. ¿Cuántas veces, por miedo o comodidad, preferimos callar ante la injusticia? El pueblo que días antes gritaba «Hosana», ahora gritaba «Crucifícalo». La multitud es inestable. Se deja llevar por emociones, por rumores, por manipulación. Y eso también es una advertencia. Porque cuando nuestra fe depende de lo que otros dicen o hacen, dejamos de seguir a Dios y empezamos a seguir la opinión popular. Jesús no fue condenado por sus pecados, sino por nuestras proyecciones. Lo juzgaron por sanar, por amar, por confrontar religiosamente el poder, y en ese juicio nosotros también estamos. Una de las curiosidades religiosas más fuertes de este pasaje es que, según la tradición, en esa misma fecha se solía liberar a un prisionero, y entre Jesús y Barrabás, el pueblo eligió a Barrabás, un hombre culpable, violento, conocido por causar disturbios, y rechazaron al inocente. Eso parece absurdo, pero ocurre todos los días. Cuando elegimos la mentira en lugar de la verdad, el ego en lugar del perdón, el placer momentáneo en lugar de la fidelidad, elegimos a Barrabás y condenamos a Jesús. Ese juicio no es antiguo, sigue ocurriendo en cada decisión espiritual que tomamos. Jesús fue sentenciado, llevado al desprecio, a los azotes, a la humillación pública, y aún así no maldijo, no se defendió, no pidió justicia humana, porque su justicia era más alta. Él no vino a ganar un juicio, vino a ganar nuestras almas. Por eso, cuando lo ves en silencio frente a sus acusadores, no pienses que fue débil. Piensa que estaba mostrándonos el camino del amor más valiente, ese amor que no se rinde aunque lo rechacen, y así, cargando con el peso de una cruz que no era suya, comienza el camino al Calvario. Y ahí, en ese madero, algo más que dolor fue revelado, algo eterno. Cuando pensamos en la cruz, lo primero que sentimos es dolor, muerte, sufrimiento, y es normal. Fue uno de los castigos más crueles de la historia. Pero para los que creemos, la cruz es mucho más que eso. No es solo un instrumento de tortura, es una puerta sagrada, una metáfora viva de transformación. Jesús no murió porque fue derrotado, murió porque eligió entregar su vida como un acto supremo de amor. Y al hacerlo, abrió el reino de Dios para todos los que lo aceptan. En la cruz, todo parece estar al revés. El Hijo de Dios desnudo, herido, sangrando, y entre dos criminales. ¿Cómo puede eso tener sentido? Porque el reino de Dios siempre ha sido lo opuesto al mundo. Donde el mundo busca poder, Dios busca humildad. Donde el mundo quiere ganar, Dios enseña a entregar. Y en esa escena hay algo poderoso. Mientras uno de los ladrones se burla, el otro le dice a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Y Jesús le responde: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No hubo bautismo, ni templo, ni ritual. Solo fe, solo un corazón arrepentido y una promesa eterna. Ese momento nos muestra que la cruz no fue el final, fue el comienzo. Fue el punto donde el cielo tocó la tierra, donde lo humano se unió con lo divino. Por eso, cuando miramos la cruz, no debemos verla como símbolo de derrota, sino como un portal. Jesús mismo dijo:
Yo soy la puerta. Juan 10:9. Y esa puerta no está hecha de madera, clavos y espinas, sino de gracia, perdón y misericordia. La cruz es el lugar donde nuestras cargas caen, donde el pecado se rompe, donde el alma es renovada. Una de las curiosidades religiosas más impresionantes es que, según algunos estudiosos, el monte donde Jesús fue crucificado, Gólgota, significa lugar de la calavera, y muchos creen que simboliza la muerte del orgullo humano, del ego. Allí, en lo más alto, no se levantó un trono de oro, sino una cruz de madera, porque en el reino de Dios, el rey no se sienta, se entrega, no da órdenes, da su vida. Esa cruz no es solo un recuerdo del pasado, es un llamado para cada uno de nosotros a morir al yo y vivir para algo mayor. Jesús, colgado en esa cruz, pronunció palabras que aún hoy resuenan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Puedes imaginar ese nivel de amor? Amar incluso a los que te destruyen. Esa es la esencia de la cruz. No fue solo un acto de justicia, fue un acto de amor inexplicable. Y cuando comprendemos eso, entendemos que la cruz no es para admirarla desde lejos, sino para abrazarla, porque es allí y solo allí donde empieza el verdadero camino al reino. Y por eso, después de su muerte, ocurrió algo que lo cambiaría todo. El velo del templo se rasgó. Cuando Jesús murió, algo impresionante ocurrió en el templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51. Puede parecer un simple detalle, pero en realidad es uno de los símbolos más poderosos de toda la Biblia. Ese velo no era una cortina cualquiera. Medía varios metros de alto y estaba allí para impedir el acceso directo a la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año, con sangre en sus manos. Era un sistema de distancia, de separación. Pero con la muerte de Jesús, ese sistema fue quebrado para siempre. El velo rasgado es una metáfora viva de acceso. Antes, la presencia de Dios estaba limitada a un lugar físico. Ahora, gracias al sacrificio de Cristo, el acceso al Padre está abierto para todos. Ya no necesitamos templos de piedra, ni rituales complicados, ni mediadores humanos. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote eterno y con su sangre abrió un camino nuevo y vivo hacia el corazón de Dios. Es por eso que Hebreos 10, 19, 20 dice: tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, a través del velo que es su carne. Ese rasgado desde arriba simboliza que fue Dios mismo quien lo hizo. No fue obra humana, no fue el resultado de un terremoto o de casualidad. Fue una acción celestial que declaró: ya no hay más barreras. Para muchos, esto fue escandaloso. ¿Cómo podía cualquier persona, incluso los pecadores, tener acceso directo a Dios? Porque ese era el plan desde el principio. Jesús no vino a fundar una religión más. Vino a restaurar la relación entre el Creador y sus hijos. Y ese momento fue el sello final de esa restauración. Entre las curiosidades religiosas más impactantes está el hecho de que muchos sacerdotes continuaron con sus funciones como si nada hubiera pasado. El velo rasgado estaba allí, abierto, y aún así algunos lo ignoraron. Esto también es una metáfora, porque hoy también hay quienes siguen viviendo como si la gracia no existiera, como si el acceso libre a Dios todavía dependiera de merecimientos, de reglas, de títulos. Pero Jesús ya pagó el precio. La puerta está abierta. Solo falta que tengamos el valor de entrar. Este momento nos invita a dejar atrás la religión vacía y abrazar una relación real con Dios, a dejar los formalismos y acercarnos con sinceridad, a hablar con Él sin miedo, sin culpa, sin intermediarios, porque el velo ya no está.
Ya no hay más separación, y lo que viene después de esta revelación es aún más fuerte, la resurrección. Porque si la cruz fue el precio, la resurrección fue la victoria, y esa victoria no fue solo para Jesús, fue para ti. Después de todo el dolor, el silencio y la oscuridad, algo inesperado sucedió. Al tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado. Y aunque muchos celebran este hecho como el final feliz de la historia, en realidad es el principio de todo. La resurrección no es solo un milagro del pasado, es una señal eterna de que la muerte no tiene la última palabra. Es una metáfora divina que nos enseña que todo puede comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro y no encontró el cuerpo, lloró desconsolada. Pensó que alguien lo había robado. Pero de pronto una voz le dijo, «María». Y en ese instante lo reconoció. Jesús estaba vivo, no en espíritu, sino en cuerpo glorificado, transformado, distinto. Esa escena es profundamente simbólica, porque muchas veces también nosotros creemos que Dios está ausente, que todo terminó, que no hay más esperanza. Y justo ahí Él nos llama por nuestro nombre. Nos recuerda que no estamos solos, que la vida no acaba con una tumba. La resurrección fue la confirmación de que todo lo que Jesús dijo era verdad, que el pecado fue vencido, que la muerte fue derrotada. Pero más que eso, fue el inicio de una nueva creación. En Cristo todo se hace nuevo. Él no solo volvió a la vida, inauguró una nueva forma de existir, una vida que no depende de circunstancias externas, sino de la presencia interna del Espíritu. Por eso Pablo escribió, «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es». Corintios 5:17. Esa es la verdadera victoria de la Semana Santa. Una de las curiosidades religiosas más impresionantes es que Jesús no se apareció a los poderosos ni a los líderes religiosos. Se apareció primero a mujeres, a discípulos confundidos, a personas comunes. ¿Por qué? Porque su reino siempre ha sido al revés. Porque Él busca a los humildes, a los que lloran, a los que dudan, y les da razones para creer. Las apariciones de Jesús resucitado no fueron solo demostraciones de poder, fueron actos de amor, encuentros personales, renovaciones de propósito. La resurrección no fue solo un evento, es una invitación, una llamada a vivir como resucitados, con el corazón libre, con la mente renovada, con los ojos puestos en lo eterno. Y si hoy estás pasando por un momento oscuro, recuerda esto: el sepulcro vacío no fue el final, fue el comienzo. Porque con Dios siempre hay un tercer día, siempre hay una piedra que se puede mover, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Ahora lo sabes, la Semana Santa no es solo una serie de días especiales, es un mapa espiritual lleno de símbolos, metáforas y verdades escondidas. Cada paso de Jesús, desde la entrada en Jerusalén hasta la tumba vacía, nos habla, nos llama, nos invita a una vida nueva. No se trata de repetir ritos sin entender, se trata de despertar, de mirar la cruz, el velo rasgado, la piedra removida, y preguntarnos, ¿estoy viviendo lo que esto realmente significa? Si este video te ayudó a ver la Semana Santa con otros ojos, compártelo. Déjanos un comentario con lo que más te impactó.